Soy Bárbara. La presentación y las consultas aclaradas con la grabación apagada. Posteriormente, en sesión abierta y con la grabación encendida, se procederá a la comunicación oficial de la persona sustentante de la planificación obtenida en la defensa pública. Por lo tanto, Sara, declarando que la persona sustentante ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudios correspondiente, asimismo ha realizado su proceso de investigación bajo los planes establecidos por el auxilio del Comité Asesor de Tesis y ha satisfecho sus obligaciones académicas y financieras con una norma acordada, lo cual te ha sido bien para este año. Así, la persona sustentante, Sara Marjoris Baikar, puede iniciar su presentación a las 8:36 minutos. Bueno, muchas gracias por venir a mi presentación de tesis para la maestría en ecotoxicología tropical. Mi nombre es Sara Schweikart y hoy voy a estar presentando sobre mi trabajo final de tesis, que es sobre la interacción de micro y nanoplásticos de poliestireno con cafeína en ambientes acuáticos y efectos sobretales en Daphnia magna. Ahora, el tema principal de mi presentación es sobre contaminantes emergentes, lo que son básicamente el producto del ingenio y producción humano que está buscando para crear más y más compuestos para ayudar la calidad de vida de personas y la vida humana. Entonces, esos compuestos eventualmente están llegando al ambiente y la definición general para contaminantes emergentes es que son descubiertos recientemente, entran al ambiente sin regulación y los mecanismos de toxicidad no se comprenden completamente. Entonces, en mi tesis específicamente voy a estar enfocando en productos farmacéuticos y micro y nanoplásticos. Ahora, empezamos con compuestos activos farmacéuticos. Esos son sustancias químicas que causan un efecto biológico en los organismos objetivos. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Lo más obvio es diferentes medicamentos que mejoran las vidas de personas sobre todo el mundo. También podemos pensar, por ejemplo, en drogas recreativas como en ejemplos. Entonces, usamos esos diferentes farmacéuticos en muchos aspectos de nuestras vidas, en uso doméstico, agricultura, ganado, acuicultura y hospitales. Y eventualmente el uso de esos farmacéuticos, después del uso, están llegando al medio acuático
a través de lixiviados de residuos sólidos y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Segundo es el tema de micro y nanoplásticos. Creo que estamos tal vez conscientes del tema del plástico, que es un tipo de material que usamos en casi cada aspecto de nuestras vidas. Pero voy a estar enfocando específicamente en micro y nanoplásticos, lo que son pequeños extractores plásticos de niveles de micro y nanométricos. Entonces, la definición más exacta es que microplásticos tienen un diámetro menos de 5 milímetros y nanoplásticos tienen un diámetro de menos de 1000 nanómetros, perdón. Entonces, hay muchas maneras que tenemos micro y nanoplásticos en nuestras vidas. Puede resultar de una degradación de residuos plásticos más grandes. Por ejemplo, están en pequeños pellets de plástico utilizado en la industria, por ejemplo, en productos electrónicos, en la uso de lavada de ropa, en actividades de pesca y en productos de cuidado personal. Esos son algunos ejemplos de cómo micro y nanoplásticos están presentes en nuestras vidas y esos están llegando al medio acuático a través de escorrentía de aguas pluviales, a eliminación inadecuada de residuos y también los efluentes de plantas y tratamiento de aguas residuales. Algunas propiedades muy importantes de considerar cuando hablamos de micro y nanoplásticos, bueno, como en su definición, tienen un tamaño muy pequeño. Y eso es importante porque cuando tiene ese tamaño tan pequeño, es más fácil, tiene más facilidad en entrar a los cuerpos, órganos y tejidos de organismos acuáticos. Pero también por su pequeño tamaño, tiene un área de superficie mucho más grande, lo que significa que pueden más fácilmente sorbar diferentes contaminantes que existen en el ambiente. También micro y nanoplásticos, bueno, plásticos en general tienen una estructura molecular muy durable. Entonces, eso significa que cuando están en el ambiente, la degradación de esos productos es muy lento y resulta que están llegando en el ambiente, están en el ambiente por muchos años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué está pasando? Tenemos más y más plásticos de tamaño más y más pequeño por su lenta degradación, pero también tienen la potencial, después de entrar a los cuerpos de organismos, de transferir entre generaciones de un organismo, pero también tiene la potencial para biomagnificación entre diferentes niveles tróficos de un ecosistema. Entonces, finalmente, para mencionar que hay productos aditivos que básicamente son químicos que están agregados durante el proceso de producción de plásticos para dar un tipo de propósito al plástico. Entonces, eso es muy importante mencionar porque si plásticos están entrando al ambiente con estos aditivos, resulta que puede afectar su comportamiento, pero también su toxicidad en el ambiente. El primer problema con eso es que, bueno, ya se ha informado la presencia de compuestos farmacéuticos y micro y nanoplásticos en cuerpos de agua dulce en todas partes del mundo. Entonces, aquí son dos gráficos. El primero está mostrando concentraciones de microplásticos encontrados en diferentes partes del mundo en ríos y lagos. Y en el segundo parte tenemos aquí la detección global del número de farmacéuticos detectados en agua potable, aguas subterráneas y aguas superficiales de todo el mundo. Entonces ya sabemos que esos compuestos están llegando al ambiente acuático, pero también, como ya mencioné, que esos productos son muy importantes en nuestras vidas y muy populares, es muy probable que esta tendencia continúe y vamos a seguir viendo esas compuestos llegando al ambiente por muchos años. El segundo problema es que hay una falta de información de qué está pasando cuando esos dos compuestos están llegando al medio acuático. Entonces, primero, con el parte de exposición, hay una falta de información sobre la interacción de compuestos farmacéuticos y micro y nanoplásticos.
Entonces, ese es un ejemplo de el número de estudios sobre la interacción de productos farmacéuticos con micro y nanoplásticos. Y como podemos ver aquí, realmente es un tema muy nuevo, entonces no tenemos mucha información sobre el sujeto aún. Pero también en parte de efectos, no hay un buen entendimiento de cómo la interacción de esos dos compuestos puede tener efectos en organismos acuáticos y ecosistemas. Entonces aquí hay una revista que muestra la composición de estudios centrados en la interacción de micro y nanoplásticos con Daphnia magna, lo que es un organismo modelo utilizado en estudios de toxicidad. Y que podemos ver aquí es el porcentaje de estudios que enfoque en la coexposición de micro y nanoplásticos con otros contaminantes es relativamente bajo, entonces es un tema muy nuevo y realmente tenemos que entender los riesgos asociados con esos dos compuestos juntos en ambientes acuáticos para formar base para el tratamiento de aguas contaminantes y tal vez evitar la liberación de esos contaminantes en ambientes acuáticos. Entonces, mi objetivo general era evaluar la posible interacción de la presencia junta de cafeína, lo que está considerado un compuesto activo farmacéutico más representativa por su presencia muy abundante en aguas superficiales y su interacción con nano y microplásticos en internos de agua dulce y sus efectos sobre tales correspondientes en la semana, como ya mencioné, es un organismo modelo. Entonces, para el artículo número 1, yo tenía dos objetivos. Primero, yo quería determinar el proceso de solución de cafeína con dos tipos de micro y nanoplásticos de poliestireno en condiciones neutrales. Y mi segundo objetivo era evaluar las características físico-químicas de los microplásticos como tamaño, forma de carga, antes y después del proceso de interacción con la cafeína. Entonces, empezando con los materiales, yo decidí usar dos concentraciones de cafeína en mis estudios, basado en una revista de Lee et al., lo que reporte todos los estudios sobre la detección de cafeína en agua dulce sobre todo el mundo. Entonces, yo determiné un escenario promedio de 10 microgramos por litro y un escenario peor de 100 microgramos por litro. Ahora, todas mis soluciones de cafeína yo preparé en el laboratorio de análisis de residuos de pesticidas en Nivel, y todas las concentraciones de cafeína confirmé mediante cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem o LC-MS. Después yo tenía dos diferentes soluciones de micro y nanoplásticos de un estudiante anterior de una licenciatura, se llama Esteban Borreto Hernández. Entonces yo quería hacer una caracterización inicial de esas partículas. Primero en el laboratorio de polímeras en la UNA, yo utilicé espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier o FTIR para confirmar los grupos funcionales de esos polímeros. Básicamente podemos obtener una espectra que nos ayuda a saber qué son los grupos funcionales de esas estructuras moleculares de los plásticos. Y también utilicé una técnica súper eficiente y efectiva que se llama dispersión dinámica de luz, que podría analizar rápidamente la delta potencial o, en otras palabras, la carga superficial de las partículas, pero también el tamaño promedio en el diámetro de nanómetros. Y finalmente, en la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Química, utilicé un instrumento muy similar del DLS, pero un poco más complejo, dispersión dinámica de luz multiángulo, y yo podría analizar la concentración de los microplásticos en solución en partículas por mililitro. Entonces, aquí son mis resultados para los dos diferentes tipos de partículas. Confirmé que los dos están de poliestireno. Sin embargo, los dos tienen diferentes tipos de surfactantes. Y como ya mencioné, un surfactante es un aditivo que está agregado y en este caso, esos surfactantes están en la superficie de los micro y nanoplásticos para dar dispersión a esas partículas en agua.
Por eso estamos viendo eso muy dispersado en la solución. Entonces, los primeros tenían sulfato sódico o SDS y los segundos tenían polivinilpirrolidona o PVP. Ahora, en términos de la carga, los dos tenían una carga negativa. Los primeros tenían un tamaño muy pequeño, en un rango más pequeño, en una forma esférica y muy consistente, mientras que los segundos tenían un tamaño más grande, un rango más grande y una forma más irregular. Y finalmente, estamos hablando de una concentración muy alta, en este caso, de esas partículas de 2 billones partículas por mililitro. Entonces, sí, por eso estamos viendo las soluciones básicamente blanco. Entonces, hasta ahora yo voy a nombrar esas partículas SDS NPs y PVP NPs por su tamaño y surfactante. Ahora, yo empecé con una prueba de piloto cinético. Tenía dos objetivos. Primero era desarrollar la metodología utilizada en mi análisis final de solución, porque es mi primera vez de hacer pruebas de solución, pero también verificar tiempo para que cafeína alcance el equilibrio de solución con los microplásticos. Entonces, eso es mi configuración. Yo tenía mis dos concentraciones de cafeína con 1 gramo por litro de mis partículas de SDS PVP. Aquí abajo pues, podemos ver exactamente cuántas partículas por mililitro prácticamente. También preparé un blanco que tenía de 10 y 100 microgramos por litro de cafeína sin micronanoplásticos. Entonces, lo que yo hice era ajustar el pH a 7 y poner esos viales en agitación constante en temperatura de 25 grados Celsius. Pero yo hice como una función de tiempo. Entonces, preferí algunos viales para tiempo 0, para tiempo 1 hora, 2 horas, y seguir como los muestreos de esas diferentes muestras hasta que 72 horas en mi primera corrida y mi segunda corrida fue hasta 2 horas. Entonces, cuando cada día llegó a su momento de agitación final, tomé una muestra y filtré para análisis posteriormente con LCMS para la concentración de cafeína. Entonces, rápidamente, para explicar los resultados de esta, es una gráfica de la concentración de cafeína en unas soluciones con tratamientos de blanco, partículas de PVP, y partículas de SDS y como función de tiempo para 2 horas. Básicamente los resultados aquí son que la concentración no está cambiando significativamente. Lo que significa es no estamos viendo casi nada de absorción a las partículas. Entonces podemos concluir que hay una absorción mínima de cafeína a los micronanoplásticos. Cualquier comportamiento de absorción inicial se equilibra a cabo de 2 horas. Entonces, seguí con mi prueba de interacción principal, lo que incluyó las mismas concentraciones de cafeína y micro y nanoplásticos con mi blanco de cafeína, pero también yo incluí un blanco de micro y nanoplásticos sin cafeína incluido. Entonces, en este caso, ajusté el pH a 7, puse en agitación sin luz, 25 grados por 2 horas, y tomé muestras al inicio y final de la agitación. Primero, hice el análisis de DLS para decir qué es el tamaño y carga de las partículas antes y después de agitación con cafeína. Hice la prueba de FTR para decirme qué son los grupos funcionales de la estructura molecular de las partículas antes y después de agitación con cafeína. Y finalmente, qué es la concentración de cafeína en las soluciones después de agitación los micro y nanoplásticos. Aquí son los resultados sobre la absorción de cafeína a las partículas. Que tenemos aquí es para los dos tratamientos de cafeína y aquí abajo el tratamiento de blanco, PVP y SDS, antes y después de 2 horas. Y básicamente que tenemos aquí es, básicamente no hay absorción, las concentraciones no están cambiando mucho. Lo que sí encontramos fue que el tratamiento de 10 gramos por litro de cafeína con PVP tenía tal vez una respuesta un poco más baja. Entonces yo calculé el absorbida por unidad de masa, ser 56 gramos por gramo. Y después de revisar la literatura,
que no hay mucha información sobre el aspecto. Lo que encontré era que había 2 artículos que estudió muestras tomadas del ambiente y revisaron esas partículas por contaminantes absorbidas. Y aunque encontraron una gran frecuencia de cafeína a las muestras, la cantidad absorbida era muy similar a eso que encontré. Entonces, concentración es muy bajo, pero sí estamos viendo que cafeína es presente, está absorbiendo a esas partículas en el ambiente. Ahora tenemos los resultados de las características de las partículas. Aquí primero tenemos los espectros de FTIR de los blancos de las partículas, de la cafeína de 10 microgramos por litro y de 100 microgramos por litro agregado. Entonces, básicamente eso es para mostrar que las espectras parecen iguales con unas concentraciones de cafeína agregado. Lo que significa es los grupos funcionales de los polímeros no están cambiando. Con las partículas de SDS, aquí son los gráficos para la potencial Z o carga y tamaño antes y después de 2 horas con las diferentes concentraciones de cafeína. Y básicamente que podemos concluir aquí es que no hay un cambio significativo en las características de esas partículas. Y finalmente, en términos de las partículas de PVP, como ya mencioné, por tener un rango muy grande de tamaño, no podría analizar muy correctamente el tamaño de las partículas, pero sí analicé el potencial delta o carga. Y la cosa un poco interesante aquí es que el blanco, que no tenía cafeína agregado, tenía un cambio significativo en la carga después de 2 horas de agitación, pero los otros 2 tratamientos no tenían eso. Entonces, aunque esos sí son cambios relativamente pequeños en carga, es interesante ver aquí que tal vez cafeína tiene un tipo de efecto de estabilizar la carga en esas partículas. Ahora, ¿por qué no había mucha absorción? Bueno, viendo las propiedades físico-químicas de cafeína, primero por su valor de pKa, básicamente significa que cuando cafeína está en ambientes neutrales, está en una molécula muy neutral. Entonces, si tenía una carga más positiva en ambientes neutrales, tal vez tendría más atracción a esas partículas porque, como ya mencioné, tienen una carga negativa. Sin embargo, eso no fue el caso. Y muy importante mencionar aquí que el coeficiente de reparto octanal al agua o log-cal de cafeína es muy bajo y solubilidad en agua es muy alto. Eso significa que cafeína quiere estar en agua, no quiere estar en lípidos y grasas. Entonces, probablemente es la razón que no hay mucha atracción a los nanomicroplásticos. En el caso de que sí encontramos tal vez un poquito de absorción en las partículas de PVP, bueno, tal vez podría ser porque tiene una forma irregular, entonces tal vez hay más de superficie en esa forma para que la cafeína tiene más oportunidades de absorber la superficie. Pero también para mencionar que la potencial Z de esas partículas estaba negativa, pero eso fue la solución inicial que era en pH de 4. Y como recuerdan, yo hice esa prueba en pH de 7. Entonces, ¿qué encontré? Es que el pH tenía un gran efecto en la carga de los micro y nanoplásticos. En términos de los plásticos de SDS, la carga era más negativa y en los nanoplásticos los microplásticos de PVP, la carga era menos negativa. Entonces, eso también posiblemente significa que cafeína tenía más atracción a las partículas por tener una carga menos fuerte. Entonces, conclusiones iniciales de ese objetivo. Bueno, podemos esperar una absorción mínima de cafeína a esos micronanoplásticos de poliestreno en agua dulce, probablemente por el bajo log-cal de K y por la alta carga negativa de las partículas. Y eso sí, como ya mencioné, concuerda con la información en la literatura. Y que hubo cambios insignificantes en las características de las partículas antes y después de interacción con cafeína, y que la carga estaba más influenciada por tipos químicos y el pH de la concentración.
Entonces, ahora vamos con el artículo número 2, que era de efectos. Mi objetivo era evaluar los efectos subletales de nanopartículas de poliestireno, cafeína y sus mezclas en Daphnia magna adultos. Entonces, empezando con los materiales, yo escogí Daphnia magna por varias razones. Son realmente un organismo modelo utilizado en esas pruebas de ecotoxicológicas, porque tiene muchos factores muy buenos, como están muy fácilmente cultivados en el laboratorio, tienen una ciclo de vida muy rápida, son muy pequeños, fáciles de manipular. En mi caso, tenía un exoesqueleto transparente, entonces yo podría probar múltiples puntos finales. Y muy importante mencionar que desempeñan un papel importante en la salud de ecosistemas. Entonces, si algo pasa a las poblaciones de Daphnia magna, puede entonces afectar diferentes niveles trópicos y afectar los ecosistemas. Yo decidí usar una concentración de 100 microgramos por litro de cafeína, y eso fue, como ya mencioné, la concentración peor de los casos, pero también era dentro del rango de concentraciones en la literatura. En este estudio solo estoy utilizando las partículas de SDS. Estoy utilizando una concentración de 50 miligramos por litro. Lo que podemos ver aquí todavía es bastante alto, creo que es 2.000 millones de partículas por mililitro, pero eso fue la concentración más alta que no produce un efecto de mortalidad en Daphnia magna. Y finalmente, como ya mencioné, SDS está presente en la superficie de esos nanoplásticos. Entonces, yo quería verificar si hay un efecto tóxico en los Daphnias magnas que es por los nanoplásticos en sí y no por ese surfactante. Entonces, también preparé un control con la misma concentración de SDS que era en mis tratamientos de nanoplásticos para confirmar eso. Entonces, mi metodología era trabajar con adultos de Daphnia magna de 3 semanas, todos embarazadas, uno por cada tratamiento. Aquí son los tratamientos, cada de 25 mililitros, y los varios diferentes tratamientos. Entonces, el control era un blanco de agua dura reconstituida. Después yo tenía mi control de SDS y CAF más SDS, y después mis tratamientos de cafeína, nanoplásticos y la mezcla de cafeína con nanoplásticos, y cada tratamiento tenía una réplica de 10. Entonces, yo tenía una exposición de 48 horas con temperatura de 25 grados y 18 horas luz. Y después de 24 48 horas, se contó el número de crías y se retiraron de los viales. Y eso también fue como un punto final, endpoint de mis estudios, era el número de crías durante la prueba. Entonces, después de la exposición de 48 horas, yo hice una prueba de comportamiento que era en una configuración así, donde yo puse en un orden random cada Daphnia en una cámara de prueba enfrente de un fuente de luz, y grabé un video durante 1 minuto después de 2 y 10 minutos de aclamación. Ahora aquí pueden ver un ejemplo de cómo parecen esos videos de las Daphnias nadando. Entonces, con esos videos, cada uno, después de tomar esos videos, yo puse en un software, se llama ToxTrack, lo que puede analizar el movimiento de las Daphnias y dar varios diferentes puntos finales, como la velocidad promedio, aceleración promedio, tasa de movilidad, tasa de exploración y distancia total. Después, yo hice como una prueba de respuestas fisiológicas, en lo que era básicamente colocar cada apnea en una gota bajo el estereoscopio y grabar durante 1 minuto. Entonces, después de eso, el video se configuró en una velocidad más lento, y yo junto varios diferentes endpoints. Primero, la frecuencia cardíaca, contracciones por minuto. Lo que aquí es, la corazón está aquí y tiene una contracción así muy rápido. Actividad de las extremidades torácicas, esos son esos órganos aquí que tienen como un movimiento como un latido,
Y finalmente, el movimiento de curvatura de la garra posabdominal. Entonces, tiene una garra así, se mueve de una manera como una curvatura. Entonces, para mostrar el video de eso, para que tengan una idea. Y finalmente, algunas de las dafnias expuestas a nanoplásticos se apartaron y diseccionaron para el análisis de microscopía electrónica de barido. Entonces, en términos de resultados, aquí son los números de crías de cada dafnia durante la duración de la prueba. Aunque no había una respuesta significativamente diferente, sí encontramos que había una tendencia para las expuestas a nanoplásticos de tener menos crías comparado con el control, lo que es interesante porque en nuestro tratamiento de la mezcla de cafeína y nanoplásticos no encontramos este comportamiento. Entonces, sería muy interesante conducir más pruebas crónicas y con más concentraciones para confirmar ese resultado. Y en términos de frecuencia cardíaca, esos son los diferentes respuestas de cada apnea. Que encontramos aquí también era tendencia para los nanoplásticos y cafeína más nanoplásticos de tener una frecuencia muy elevada. Sin embargo, también había algunas réplicas con una frecuencia mucho más baja. Entonces, no era significativo porque tenía una variación más grande, pero bueno, con revisar la literatura no está muy conocido si los nanoplásticos pueden entrar en el corazón de las dafnias. Entonces, no es claro si eso puede tener un efecto en el heart rate, pero sí, eso tal vez puede ser algo de analizar más para entender mejor por qué tienen esa respuesta. Y con las otras respuestas fisiológicas de las extremidades torácicas y la curvatura de la garra, no tuvimos ninguna respuesta significativa ahí. Y finalmente, para los resultados de comportamiento, esos son los diferentes análisis que yo tenía de ToxTrack, y lo que encontramos era que para cada análisis, menos en la tasa de exploración, encontramos un comportamiento de natación muy elevado con los tratamientos de nanoplásticos y cafeína más nanoplásticos en comparación con el control. Y no encontramos esos resultados para los controles de SDS ni en el tratamiento de cafeína. Entonces parece que sí, esa respuesta es una respuesta a los nanoplásticos en la solución y no tanto por el cafeína ni el SDS. Y finalmente aquí son las imágenes. Encontramos que en cada réplica de dafnia que analizamos tenía nanoplásticos presentes en su tracto digestivo y también en su caparazón. Y algo muy interesante aquí que encontramos, si pueden ver en esas figuras, es que hay esos cuerpos bacteriales que pensamos que es como el microbioma natural de las dafnias, y parece que hay un tipo de aglomeración de esos nanoplásticos sobre esos cuerpos bacteriales. Entonces, es algo tal vez muy interesante para explorar más. Entonces, para conclusiones de ese objetivo, bueno, primero, que hubo un aumento significativo en el comportamiento de natación de las dafnias después de tratamiento de nanoplásticos y cafeína y nanoplásticos pero no con cafeína o SDS. Entonces, eso también revisando la literatura, probablemente es un comportamiento de irritación en respuesta a la presencia de nanoplásticos adheridos a su caparazón y órganos, como se verificó con el análisis cercano. Hubo tendencias de aumento en la frecuencia cardíaca de apnea magna con los tratamientos de nanoplásticos, pero es necesario realizar más análisis para comprender los factores que indican esos cambios, como la acumulación de nanoplásticos en el corazón, el estrés oxidativo o la neurotoxicidad. Y finalmente hubo una tendencia de la disminución de la producción de descendencia con la exposición a nanoplásticos, pero no con la mezcla de nanoplásticos con cafeína. Entonces, bueno, en la literatura sí hay información sobre nanoplásticos tienen un efecto en la reproducción de dafnias,
pero sería interesante seguir con estudios crónicos y con más concentraciones con cafeína y nanoplásticos mezclados. Y finalmente, como conclusiones principales, bueno, había mínima absorción de cafeína a los micro y nanoplásticos. Los efectos entonces concluidos en estudios ecotoxicológicos con mezclas de cafeína y micro y nanoplásticos, probablemente los efectos son por los dos contaminantes individuales o tal vez efectos sinérgicos y no relacionados con la absorción de cafeína a las partículas. Hubo cambios insignificantes en las características de las partículas antes de agitación con cafeína. Entonces, aunque cafeína posiblemente interactúa con la estabilidad de la carga, realmente estamos viendo que la carga está mucho más influenciada por los aditivos químicos del pH de la solución. Y finalmente que hubo un aumento significativo en el comportamiento de natación de las Daphne magnas con exposición con nanoplásticos y cafeína y nanoplásticos. Lo que es muy importante si hablamos de situaciones en el ambiente porque las pone en mayor riesgo de depredación y puede resultar en menores tasas de reproducción y crecimiento. Y esa indica una importante alteración a largo plazo para sus comunidades y después para los ecosistemas. Para recomendaciones, bueno, primero que cualquier futuro estudio que está estudiando efectos de mezclas de nano y microplásticos con otros contaminantes que incluyen como una caracterización completa del sistema y también como una prueba de absorción de las nano y microplásticos. Importante realizar más pruebas adicionales de exposición crónica de los nanoplásticos y cafeína para verificar si afecta las tasas de reproducción. Prueba biomarcadores como estrés oxidativo y neurotoxicidad para confirmar cómo es la respuesta a los nanoplásticos y cafeína con nanoplásticos mezclas. Tal vez comprender mejor los mecanismos de toxicidad y por qué hay una diferencia en frecuencia cardíaca. Realizar análisis adicionales para explorar el descubrimiento de nanoplásticos elaborados en los cuerpos bacteriales, como vimos en el análisis de SEM. Y finalmente, muy importante mencionar que esa es una prueba con variables muy aisladas y que en un escenario real, en el ambiente, hay muchos más contaminantes, hay una situación mucho más fluida. Entonces, ¿cómo podemos extrapolar los resultados de esa prueba a un escenario más como relevante en el ambiente? Entonces, bueno, hay un montón de personas para agradecer. Yo no voy a mencionar todo que están en ese diapositivo, pero como un especial gracias a mi familia y mi novio por realmente darme la confidencia de realizar un tesis en un diferente país. Un muy gran gracias a mi comité asesor, a María Keylor y Oscar, porque me ayudaron en una manera muy efectiva y eficiente durante todo mi tesis. A la doctora Kim Blanco también por ayudarme con el proceso de aplicar por una maestría en un diferente país, en todo el parte administrativo de eso. También a Freilin y Gabriel por ayudarme con las pruebas con las Daphnias y a Clemens también por su ayuda con el equipo del LCMS. Y finalmente, como un gran gracias a todo el personal académico, administrativo y estudiantes relacionados con la maestría, y un gran gracias a mis compañeros de clase que de su experiencia fue mucho más lindo por ellos. Gracias, Sara, por tu exposición finalizada a las 9 horas con 12 minutos. Continuamos con la sesión de preguntas y el primer miembro del tribunal que ya hace sus preguntas le corresponde al doctor Óscar Carrillo, miembro del comité. Gracias. Gracias, Sara, por la presentación. Bastante trabajo. Después de exponerla en tan poco tiempo, pero creo que lo lograste. Bueno,
Soy, o sea, soy de la parte de química y me gustaría un poco explorar esto de la interacción de las partículas con la cafeína. Tal vez puedas poner la imagen esta de la cafeína. De cafeína o Sí. las propiedades. No, la estructura, desaparece la estructura. estructura. Entonces, vamos a... Sí, tal vez es que- Sí, está bien esa, está bien. Y tal vez, de una manera más gráfica, y con lo que vos trabajas con las partículas de poliestireno, tal vez puedas hacernos un diseñito aquí, con- tal vez puedas subir ahí la pantalla esta, y puedas dibujar cómo es que lucen o cómo te imaginas vos esas partículas de poliestireno dispersas en agua. Tal vez ¿cómo se interactúa? el sistemita de poliestireno con ese... Con las estructuras moleculares. No, simplemente una estructura esférica, como luce ahí la litografía Chen. ¿Cómo crees vos que se arregla la molécula de SDS en la superficie? Ok. Bueno, es que cuando hablamos de superficie, como ya mencionamos, tienen las partículas bueno, tienen los surfactantes Ujú. de SDS y PVP. Y Pero concéntrate nada más en las de SDS. en SDS, ok. Bueno, está bien, yo tengo como la molécula exacta de SDS. No importa, nada más. Ah, Una estructura general Ok, impactante. ok. Entonces, bueno, las nanoplásticos son así y podemos pensar que en términos de SDS tiene como un grupo lipídico, Ajá. sí, lipídico así que está traccionada a la partícula y aquí al final tenemos un grupo, creo que es fosforado o es un grupo negativo. Sulfato. Solvato, sí. Entonces, lo que está pasando es el surfactante es así y por eso los nanoplásticos son muy dispersados por tener esa dispersión como el electrónico. Ok, después tenemos la molécula de cafeína que es bastante neutral. Ok, está bien, está bien. Entonces, con esa estructura que vos dibujaste de las partículas de poliestireno con SDS, ¿qué tipo de interacción te esperas vos que pueda ocurrir entre esa carga negativa y la... Sí, claro. Bueno, hay varios diferentes tipos de interacciones. Como ya mencioné, si cafeína era positivo en condiciones neutrales, eso entonces sería que el parte negativo, positivo de la molécula tendría interacciones electrostáticos a esas cargas negativas. Sin embargo, cafeína es muy neutral, entonces probablemente que vamos a tener son más atracciones como de Van der Waals o atracciones polares que va a ser no por la carga, pero por otras partes de la molécula, por ejemplo, por el parte polar que atracciona a las partículas. Y porque, bueno, esa es la razón que cafeína si está muy disuelto en agua, que no va a tener tanto atracción a las partículas si ya está bastante disuelto en el agua y tal vez atraccionada a las moléculas de agua. Ya, correcto. Sí. Al ver la estructura de la cafeína y ver las partículas recubiertas con SDS, pues sí no se esperaría una tan interacción, ¿verdad? Más tenés ahí grupos de oxígeno ahí que pueden interaccionar repulsivamente con las cargas del SDS. Tal vez esperaría una atracción con la parte con de atracción de puente de hidrógeno con aquel hidrógeno que está por allá, pero bueno, eso podría justificar esa poca interacción de la cafeína. Ahora, cambiemos el escenario. ¿Qué pasa si la recubierta es positiva? ¿Qué esperarías? Perdón, sí. Si la recubierta de las partículas fuera positiva, en lugar de tener SDS, tuvieras cargas positivas. Pues sí. Sí, no, eso entonces, ok, entiendo. Eso sí, probablemente resultará en más atracción, porque aunque camina muy neutral,
bueno, podría ser que los grupos de oxígeno tienen más atracción, pero yo no pensaría que hay como un gran cambio de absorción, porque como dijimos, es una molécula neutral. Entonces, si con las cargas positivas, en general, yo he visto en la literatura que cargas positivas, no hay muchos microplásticos con las cargas positivas, pero si tienen eso, en general tienen más atracción a otros contaminantes. Pero yo creo que en el caso de cafeína, y especialmente por su locado muy bajo, no vamos a ver un muy gran cambio si las partículas son positivas. Si quisieras hacer la síntesis, yo sé que vos no hiciste la síntesis, pero si quisieras hacer la síntesis con cargas positivas, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de surfactante podrías? Ay, No sé si. No, Si no, no, sabe. con surfactantes, perdón, por el parte de síntesis. Bueno, obviamente, si había un surfactante similar a SDS, pero que tiene una cabeza positiva y con un cola lípida, eso tal vez sería mejor, porque tendríamos mucha atracción a las partículas y tendría una carga positiva. Sí. Bueno, por ejemplo, CITAP es un surfactante que tiene carga positiva y podría, o sea, en otras síntesis, no sé, nunca he hecho la síntesis con CITAP, pero lo más común es hacerlo con SDS, pero sería interesante intentar hacer las partículas de poliestireno con eso. Sí. Y si el escenario fuera con un surfactante sin carga. Sin carga. Bueno, pensar, como ya mencioné, como la absorción o la atracción es por más que todo fuerzas o atracciones van Waals o polares. Entonces depende mucho de la molécula si tiene una estructura más polar, tal vez tendría más atracción con cafeína. La cabeza va a ser polar. Ok. Sí, por eso tal vez cafeína tendría más atracción por ser un molécula como más neutro y por ser muy hidrofílico, tendría más atracción a esos surfactantes, pero depende mucho en la estructura. Y también depende en el pH de la solución. Como ya mencioné, como PPP es una estructura más con residencia. Bueno, la dispersión con PPP es más por fuerzas estéricas y no tanto por la carga. Y yo creo que por eso, cuando la carga era menos negativo, tal vez eso fue la razón por cafeína podría tener más atracción, porque no había tanta como una carga negativa sobre de las partículas. No puede ser otra explicación de por qué para la PVP hay tal vez un poquito más de absorción. Gracias. Sí. Yo sé que no encontramos un efecto así tan marcado en las nanopartículas cuando hiciste el estudio de toxicidad. Pero vos viste una diferencia entre el surfactante y el surfactante debido a las nanopartículas. Para regresar tal vez a esta diapositivo. Si vos hiciste el control de SDS. Sí, ¿verdad? está aquí. Ajá, y es el SDS con las nanopartículas ahí en azul. Sí, bueno, los dos tienen SDS, entonces, bueno, ya calculé que la concentración de SDS en esos blancos o en esos controles realmente fue relativamente bajo. Creo que tengo la concentración en ese diapositivo de 0.26 miligramos por litro y revisé la literatura. Sí, bueno, revisé la literatura para como si había efectos con esas concentraciones de SDS con la apnea magna y realmente no había mucho, o sea, al menos 1 miligramo por litro para tener un efecto sobre tal. Entonces, por eso
parece y también que realmente los efectos son por los nanoplásticos y no por el surfactante. Sí, lo que quiero decir es que la molécula de interés era la cafeína, a ver, explorar qué efecto tenía la cafeína sobre este microorganismo, pero vos sabés que en el ambiente también se liberan muchos surfactantes debido a Sí. todos los... Sí, depende mucho del surfactante. En este caso, SDS no fue tan tóxico, pero hay otros estudios que muestran que dependiendo en qué es el surfactante, eso puede tener mucho más toxicidad para los organismos que los nanoplásticos. Sí. Y por último, una curiosidad, ¿cómo sabías que estaba embarazada las damas? Sí, sí. Sí, tal vez. Creo que era el video. Ok, por por ser adultos, fueron más grandes de vista y también por tener ese exoesqueleto transparente. Básicamente era nada más ver que había huevos Sí, son huevos, o larvas en esta parte de su cuerpo. Entonces, visualmente fue fácil de verificar. Gracias. Muchas veces don Oscar y Sara por su como evaluador. A continuación le doy la palabra al doctor Pedro Rojas, también miembro de competencia. Muy bien, Sara, me gustó mucho tu presentación, muy fluida y evidencia una gran cantidad de trabajo y muy bien presentado, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Mi primera pregunta es, bueno, encontraste que hubo baja absorción. ¿Eso es una buena o una mala noticia? Es una buena pregunta. Yo creo que la preocupación con la idea de contaminantes y absorbando al micro y nanoplásticos en el ambiente es que ayuda con su transporte a organismos acuáticos, porque los microplásticos son más persistentes que los otros contaminantes, entonces pueden entrar a los cuerpos. Entonces, aunque no sabemos exactamente si nanoplásticos en sí tienen un efecto tóxico, pero si el contaminante ya está absorbida a la superficie, puede entonces inducir un efecto tóxico más que si solo era el nanoplástico. Entonces, en este caso, yo creo que si encontramos mucho absorción de cafeína, los micro y nanoplásticos, eso tal vez sería otro factor muy importante en estudios de considerar que los efectos tal vez es por la ingestión de los nanoplásticos con cafeína absorbida, pero porque no encontramos eso, probablemente sabemos que hay cafeína en concentraciones altas y hay micro y nanoplásticos, pero cualquier efecto es por la ingestión de esos dos contaminantes separados. Entonces, bueno, yo no puedo decir ciertamente si sería más tóxico si tenía cafeína absorbida, pero yo creo que resultaría que cafeína sería más persistente y podría transferir más en el ambiente por eso, por tener como esa atracción a los nanoplásticos. ¿Tenés una idea de cuánto se encuentra en el ambiente, digamos, de cafeína, por ejemplo, en el río Virite o en el río cualquiera aquí? Y si hay alguna medición en el de cantidad de micro y nanoplásticos también en ríos, entonces otra vez preguntar si es una buena noticia o no en esos contextos. Ajá. Sí, en el contexto ambientalmente relevante, como ya mencioné, el escenario promedio de cafeína encontrado es de 10 microgramos por litro, pero de ahí depende mucho de dónde está. Aquí hemos encontrado hasta 1000, digamos. Sí, aquí en Costa Rica hay concentraciones más altas. Y bueno, todavía estamos viendo cuánto concentraciones de micro y nanoplásticos, porque es especialmente para nanoplásticos por su tamaño muy pequeño, no es tan fácil encontrar o tomar muestras del ambiente y ver cuánto nanoplásticos hay. Pero yo diría que como un escenario real, probablemente lo que sería la preocupación, o sea, si no hay absorción, yo pensaría que tal vez es mejor si había absorción, porque
la cafeína entonces puede degradar más fácilmente en el ambiente que si era absorbida a los microplásticos, entonces no es tan persistente en esa manera. Entonces, seguimos tomando café, tranquilos. Sí. Ok. La otra es que, bueno, vos hiciste tu ensayo en laboratorio, ¿verdad? Pero es muy probable que en el ambiente encontrás nanoplásticos que no son sintetizados, bueno, o tal vez algunos sintetizados, pero otros más bien productos de abrasión u otros procesos que además tienen otros aditivos y además tenemos otros contaminantes, ¿verdad? Entonces ya no es solamente cafeína, sino otras cosas. Y además que en el ambiente no es una matriz homogénea, sino es una matriz súper heterogénea, ¿verdad? Donde tenemos concentraciones de partículas que forman, digamos, especies de nubes, ¿verdad? Donde va a haber las partículas, los contaminantes, microorganismos, algas, cianobacterias, etcétera. Entonces, más bien, de acuerdo a lo que aprendiste, más bien, ¿qué se puede esperar más bien de un escenario un poco más real en cuanto a la interacción de todas estas cosas? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que ese es un gran desvío del tema especialmente de micro y nanoplásticos, porque no solo son esféricos, solo son así, tenemos fibras, tenemos muchos diferentes tipos de polímeros, no solo poliestereno, y es que aunque hay más y más artículos cada año de eso, la mayoría de artículos enfoque más como yo, como tal vez artículos de poliestereno, porque son más fáciles de obtener, trabajar con esos, y son más en un escenario aislado así. Entonces yo creo que, bueno, es muy difícil saber exactamente en un escenario real, con tantos diferentes factores, qué puede pasar. Yo diría que especialmente tal vez fuera de afluentes de aguas de tratamiento de agua residual, sería muy importante tal vez preocuparte de eso, porque eso es cuando no hay tratamiento de aguas que es eficiente, eso es cuando tenemos todos los contaminantes emergentes, micro y nanoplásticos entrando al ambiente. Entonces yo pensaría que en esas fuentes hay más partes más concentrados. Y bueno, para responder a tu pregunta, yo personalmente diría que no saben mucho sobre qué concentraciones están realmente afuera. Y tal vez en este momento no vamos a ver exactamente esa respuesta tan fuerte con microanalógicos, porque las concentraciones que usé son bastante altas. Pero en un ambiente real, ¿estarías esperando más interacciones o menos interacciones? Y si eso puede tener un efecto más perjudicial o menos perjudicial para el resto del ecosistema. Yo diría más interacciones con más variación de que yo tengo en mi estudio. Entonces, más interacciones con mucho más diferentes compuestos y tamaños y formas de plásticos, pero no, tal vez no tan concentrado de que yo tenía aquí. Entonces, honestamente, yo no podría decir exactamente si yo creo si esos efectos son magnificados o no, solo porque creo que hay una falta de información sobre los diferentes efectos de la variedad que existe. Pero, como sabemos, especialmente fuera de aguas de plantas de tratamiento, si tenemos muchos farmacéuticos, contaminantes emergentes en concentraciones, aunque más bajo, tal vez en las concentraciones en pruebas, pueden tener efectos sinérgicos también con los micro y nanoplásticos. Entonces, yo creo que es muy relevante preocupar de que, bueno,
tal vez no es toxicidad aguda, pero sí vamos a ver probablemente efectos sobretales de comportamiento o de biomarcadores que como un largo plazo van a tener efectos a inmunidades y en los ecosistemas. Y como última pregunta, nada más una curiosidad. Dijiste que luego en el CEN, en el último, en la Daphnia, ¿viste algunas variaciones el microbioma? En general, ¿qué sabes sobre qué efectos pueden tener los micro o nanoplásticos sobre el microbioma? Ajá. No, yo creo que encontré uno o dos artículos que sí estudiaron el microbioma de las Daphnias después de infección con nanoplásticos. Aunque yo no soy microbióloga, entonces no soy como muy fuerte en esta parte, y sí encontraron que los nanoplásticos pueden tener interacciones y que la microbioma sí está cambiando de ciertas maneras. Entonces, sí, yo diría que es un tema que es importante estudiar, pero es bastante nuevo. Entonces, aún no tenemos mucha información sobre el respecto. Más específicamente, no estoy suficiente de los genes, de las bacterias y cosas así, pero sí están viendo que el microbioma está cambiando con exposición a los nanoplásticos. Muchas gracias. Entonces, don Pedro y don Sara, le doy la palabra ahora a la doctora Blanc, coordinadora de Polla. Bueno, muchas gracias, Sara, por la exposición en representación de la maestría. Es de gran alegría, ¿verdad? Que ya es la segunda tesis de esta semana de esta tercera definición. Y bueno, tenía dos preguntitas. Y una es, si tuvieras que cambiar la cafeína y hacer nuevamente esta investigación, pero con otro contaminante emergente, ¿cuál escogerías y por qué? Eso es muy relevante porque yo consideré hacer eso después de que encontramos que no había solución. Entonces, ¿qué podemos estudiar que tiene solución? Yo creo que se llama, queremos seguir con el tema de farmacéuticos porque sí es un contaminante emergente bastante importante. Creo que se llama ciprofloxacina, si no estoy equivocada, que es, bueno, lo más importante era que tiene una carga positiva. Entonces, lo que pensamos es en ambientes neutrales también. Entonces, si tenemos esa molécula que está presente con una carga positiva en agua dulce, entonces muy probablemente vamos a ver más absorción a los micro y nanoplásticos que ya sabemos tienen una carga negativa. Entonces, eso fue la idea, eso es probablemente sería lo que yo haría, es escoger una farmacéutica positiva. Y cambiando, digamos, para la segunda parte de la investigación, si tuvieras que cambiar a la Daphne por otro organismo, ¿por cuál sería? Ajá. Tal vez, bueno, ya hablando de comportamiento, tal vez yo cambiaría para peces, nada más para ver, tal vez tener un diseño similar, pero con concentraciones sobretales, pero viendo cómo puede cambiar el comportamiento de los peces. Para tener como un diseño similar, pero con un organismo diferente en un nivel trópico diferente. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Participación. Vamos con la doctora María de Jesús Álvarez Santos, tutora de Sara, bueno, primero felicitarla, ha sido para mí un placer tenerla a usted como estudiante, tanto en la maestría como en este proyecto, que a usted le da continuidad a otro proyecto, ¿verdad? De una forma muy excelente, diría yo, para mí. Y creo que hizo crecimiento como estudiante de la maestría, pero también a nivel de investigación, ¿verdad? El proceso de crear
un diseño experimental como este, donde hay tantas variables de ambos compuestos, es sumamente complejo, ¿verdad? Y yo vi ese crecimiento y como usted se adueñó de qué decisiones tomar, y para mí eso es quizá algo que más me alegra que haya ganado en este proyecto. Para su futuro. Sí, yo sí creo que los plásticos en particular, bueno, las sustancias farmacéuticas también tienen un nivel de complejidad alto, pero para mí, después de más de 15 años de trabajar en IRED con diferentes contaminantes, yo siempre digo que el plástico, a mí, digamos, no he topado todavía con un nivel de contaminante tan complejo como son los plásticos, ¿verdad? Como lo dices, súper, son todos diferentes, aditivos diferentes, se comportan en diferentes ambientes diferentes, entonces, tomando en consideración eso y las preguntas que Keilo le hacía, ¿verdad? Yo le preguntaré una cosa un poco práctica al inicio, que es, ¿usted cree que es necesario hacer este tipo de análisis para cada contaminante y cada tipo de interacción antes de decir, tenemos que hacer algo por disminuir el ingreso de plásticos al ambiente? Bueno, no. O sea, la más información que tenemos, mejor, porque podemos entender bien, más complejamente qué son los riesgos. Pero yo diría que ya sabemos que es un tema que va a seguir, probablemente, especialmente con los plásticos, vamos a seguir viendo más concentraciones más y más altas. Entonces, yo creo que para esperar hasta que tenemos un gran, no sé, como miles de artículos sobre las interacciones y decir, ok, estamos listos para empezar el proceso, yo creo que es un poco más urgente porque tenemos que empezar de tomar acciones más rápidamente, yo creo personalmente. Entonces, yo creo que tal vez en este caso, aunque no soy experta, si hay una manera de trabajar con modelos, utilizando la información que ya existe, pero una manera de tal vez entender si ya tenemos esa información, qué pasa si hay ese contaminante que tiene esa estructura molecular, o qué pasa, creo que tal vez eso, aunque es un nivel tal vez matemática o programación, entonces yo no soy familiar, pero eso tal vez podría ser una manera de empezar más rápido, de entender qué puede pasar y cómo podemos accionar ahora. Igual, yo creo que de una vez, si ya sabemos algunos problemas, creo que ya sabemos que ya microplástico es como una palabra que la gente sabe, es como una palabra que ya sabemos, ok, hay un problema aquí. Entonces, aunque no sabemos toda la información, ahora vale la pena empezar de decir cómo podemos convertir en o sea, cómo podemos disminuir la basura de plástico que está generado, cómo podemos convertir en una sociedad más, ¿cómo se llama? Como reutilizar el compuesto de plástico en lugar de tirarlos en la basura, o cómo podemos generar nuevos materiales que no son tóxicos. Y yo creo que ya hay trabajo en eso también. No sé, me parece, bueno, yo concuerdo, ¿verdad? O sea, realmente ese tipo de trabajos solo demuestran la complejidad que significaría, digamos, seguir produciendo como producimos, y la necesidad de un cambio. Ahora sí, yo sí siento, como decís vos, que hay un interés creciente, ¿verdad? De hecho, en IRED hemos estado en conversaciones con personas que tienen este interés de empezar a desarrollar metodologías para evaluar posibles riesgos de una forma un poco más con alto rendimiento, ¿verdad? Más compuestos, más tipos de plástico, todo esto. Sin embargo, yo creo que el tipo de trabajo que vos hiciste tiene un valor ahí importante, porque hay algunas cosas que necesitamos comprobar, ¿verdad? Hacer cierto grado de comprobación experimental para poder alimentar esos modelos. Y ahí es lo importante. Entonces, una pregunta que yo tenía en ese sentido, ¿verdad? Que dice que tocaste este tema, y sobre todo tomando en cuenta tu primer experimento,
digamos, define dos variables físico-químicas que si tuvieras que hacer, digamos, dar tu opinión profesional a partir de tu experiencia a estas personas que quieren crear modelos con inteligencia artificial que van a usar variables físico-químicas, tanto de las partículas como de las sustancias, para poder, ¿verdad?, proyectar qué podría pasar en la interacción de plásticos de diferentes tipos con sustancias en el ambiente, que dos variables para vos que serían imprescindibles de considerar y de buscar información, dos variables físico-químicas de las que vos utilizaste en el primer estudio. Okay. Repetir okay. Digamos, para este vos lo hiciste experimentalmente, las mediste, pero si no pudiéramos, digamos, tomar vialcitos, poner las partículas y después medir cuánta cafeína hay, ¿no? ¿Qué variables físico-químicas para vos serían como importantes decirle a la persona que hace un modelaje? Bueno, necesita tener esta y esta variable de información, para buscar los datos de información de estas variables para empezar a hacer modelos. Ok. No sé si esta es como, yo diría como respuesta, en términos de micro y... Ok, una característica, yo diría que es fundamental, es la estructura molecular de los microplásticos, que tenemos muchos diferentes tipos de poliestireno, polietileno, polipropileno, y también si hay un surfactante incluido es muy importante tener ese en mente también. Entonces, eso también es sigue para otros contaminantes. Si sabemos que es la estructura molecular, tenemos ya mucha información sobre qué tipo de interacciones pueden tener a nivel físico-químico y sí, tal vez sería más fácil sin hacer toda la prueba de entender mejor qué tipo de interacciones vamos a tener. Porque la estructura molecular también da una idea si hay una carga de las moléculas o no. Entonces yo diría que eso es bastante importante. De ahí, bueno, tal vez sería en términos de partículas, la forma de... O de las sustancias, ¿verdad? Farmacéuticas. Ajá. La forma de las partículas también, porque ya creo que sí, eso tiene un impacto también en las interacciones. Entonces, si tenemos una forma molecular, una forma esférica o una forma que es superficie, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez esa en conjunto que son, qué tipo de moleculares estamos trabajando. No sé si eso... No, creo que definitivamente esos dos yo agregaría, porque vos misma lo mencionaste mucho en la presentación, el KO2, ¿verdad? Que Sí, creo que ajá, sí, en este caso, Federico, o sea, para vos le encontraste un sentido, y creo que en cuanto a interacción sería, probablemente eso sería un tercero, sí. dijiste dos, ¿verdad? Ese sería un tercero muy importante, ¿verdad? Bueno, hay otros, ¿verdad? El pH, te dije que nombrara solo algunas, dos, pero el pH, ¿verdad? Todo tiene un efecto muy importante. Sí, creo que eso es importante, ¿verdad? Este tipo de validaciones experimentales ayudan un poco a pensar a estas personas que pueden priorizar. Y la otra, bueno, ya yéndome, a ver si poniéndome el hat de biología, porque yo aquí soy la química 2. A ver, vos hablaste de la importancia para la salud de la ciudadanía humana. Luego te preguntaron, Kinder te preguntó qué otro organismo que sería, dice que los peces, ¿verdad? Porque también representados en nivel trófico, ¿qué representa la edad? O sea, ¿qué nivel trófico representa la edad? De ahí sí, necesito como un profe, que tú ya que fui también. Ah, ok, la maestría. ay, ok, ¿Cuáles son los tres niveles tróficos que necesitamos nosotros y dónde se ubican? estoy recordando. No es un productor, ok, no recuerdo exactamente la palabra,
No es el nivel de más Nosotros bajo. tenemos 3 niveles, que son los que se evalúa la toxicidad de cualquier compuesto químico o material en este caso. Son niveles, ¿verdad? Ahí son, Y yo sé que productores ajá, productores primarios, primarios, productores secundarios, consumidores, consumidores, y el peso, pues, sí, sería secundario, ¿verdad? ¿Dónde se ubica la primaria? esos no, esos no son, son productores, no son productores primarios, son el segundo, es el de Consumidores. consumidores. Eso es muy importante. Ajá, bueno, Es una, digamos, Daphne magna es el organismo modelo porque es una especie muy común en el sistema templado, ¿verdad? Pero representa un nivel trófico de consumidores primarios que está, sí es cierto, está muy abajo en la cadena trófica, acá está justo next to los consumidores primarios. Pero, digamos, es una especie clave, pero podemos usar la existencia. Me parece muy bien tu escogencia de tesis en ese caso, porque entonces el siguiente nivel trófico sería mucho más productivo agregar un nivel trófico que volver a poner un insecto acuático o algo así. Y la otra pregunta que tenía era, bueno, respecto a los efectos sobre la Daphnia, a nivel, digamos, ciertamente, aunque son efectos subletales, los que pediste en el comportamiento, en realidad la exposición es un uso del tiempo corto. ¿Sí? Entonces es como difícil porque no son, ¿verdad? No son crónicos de proyecto ahora de 10. Nada más para que nos cuentes un poquito cómo es la prueba de crónica, en el caso de la primera, y para la reproducción de lo que te acuerdas del curso de efectos. Y también, como la exposición es corta, digamos, a largo plazo, realmente, si uno piensa en seguir refinando, ¿cómo afecta, ¿verdad? El cambio de comportamiento a la Daphne que puede significar para ella? Porque mencionaste un poquito, si nos puedes repasar. Ese cambio de comportamiento a nivel de la salud de ese nivel, ¿qué implicaciones puede tener a más largo plazo que habría que estudiar? Y un poco cortarte de nada más, cuestión de qué implica la prueba de reproducción de clínica Daphne. sí, sí. Sí, ya creo que mencioné eso rápidamente, pero es una exposición corta, si estamos viendo que hay un efecto de afectación muy dramático, y eso sí es importante porque están poniendo más energía en mover, en nadar, en una situación que tal vez no es necesario, porque están intentando evitar las partículas, y cuando están enfocando en eso, entonces no pueden enfocar tanto en poner energía en reproducir, o también puede ver como crecen también, pero también los ponen en mayor riesgo de depredación, porque si estamos viendo muy esporádico, como hay más pruebas, tienen como más probabilidad para poder ser más visibles para los otros organismos. Pero sí, eso sí fue una exposición corto. Entonces, por eso, una de mis recomendaciones era una prueba crónica de 21 días, pero eso no trabaja con daphnias adultas, eso trabaja con no sé, varias generaciones de las daphnias en una, aunque en esa exposición era como perdón, las condiciones estaban estables, como no había comida, no había ninguna interacción histórica con el tratamiento. Entonces, el crónico sería más que tienen comida de la prueba, y es para medir más que un ciclo de vida, para revisar qué está pasando a largo plazo con la reproducción de las daphnias. Sí, empiezas con una Daphnia bebé y la vas siguiendo. Pero sí sería muy importante también este tema de hacer unos ciclos de generaciones, que es otra cultura distinta. ¿Verdad? Porque ahí sí seguir la prueba es la misma. Entonces, el estudio generacional que mencionaste también, y en este caso yo pienso que sería muy útil para ver este tema energético que mencionaste, que a mí me parece muy importante y ya pues, podría trabajar en generaciones, porque sí, realmente podría ser que esté prestando mucha energía al organismo y eso a nivel de varias generaciones ya se podría. Sí, efectivamente.
Sí hay estudios crónicos con ataques con metástasis, sí, y también Nacionales, cosas ¿no? sí, creo que sí, y sí, lo que dicen es, el problema es que, como ya mencioné, los nanoplásticos siguen en los cuerpos de los daños y siguen, y también en las crías hay nanoplásticos, igual, si no tienen exposición a los nanoplásticos, tienen las nanoplásticos, si las padres estaban expuestas a los nanoplásticos. Entonces, no estoy segura si el cambio en comportamiento es una razón o no. Sí, pero con más tiempo, eso es el siguiente estudiante. Sí. Bueno, yo ya pregunté un montón, pero gracias. Muchas gracias, María. Bueno, nosotros para cerrar esta sesión, pregunto entonces algunas. Sara, ¿cómo definís la narrativa? Particular. Bueno, yo del orden definí así de una estructura, bueno, nanopartícula no nanoplástico. Entonces, nanopartícula en general puede ser muchos diferentes tipos de, pues no tiene que ser plástico, pero es una partícula que es en un nivel nano. Entonces, ¿Cuál es ese tamaño? bueno, yo diría, bueno, la definición de microplásticos específicos es menos de 1000 nanómetros, nanopartículas. No estoy segura si es igual para todos. Bueno, la pregunta es porque una de las problemáticas de la definición de nanoplástico y microplásticos es precisamente a quién le hago caso. Si yo lo defino desde el punto de vista tecnológico, sería menos de 100 nanómetros. Digamos, y eso en un estudio de investigación, no solo que tenemos ahí, menos de 100 nanómetros. Considerando esa lámina que tenés ahí, la de la página 17, que tenés un tamaño de 250 a 300 nanómetros. Para mí esto no es una nanopartícula. Desde mi punto de vista de investigación científica, yo no usaría la palabra nanopartícula o nanopartícula para referirme obviamente a la literatura base encontrar menos de 1000 nanómetros, pero eso es una literatura simple. En un estudio científico tendríamos que ser un poco más riguroso. Y te lo digo porque las nanopartículas, a diferencia de las micropartículas, tienen un comportamiento mucho más complejo de una micropartícula. Sí. Entonces, en este sentido, yo, como un estudio preliminar de esto que estás haciendo, yo hablaría más de micropartículas de tus estudios científicos, no porque por definición que hay otro lado, ¿verdad? Es por un lado. Por otro lado, cuando estás hablando, bueno, si considero que eso es una nanopartícula y que lo otro es una micropartícula, estamos hablando de suspensiones y emulsiones, que son distintas, son procesos diferentes, ¿no? Porque va a depender del tamaño de partículas, pero siendo esto, considerando que las dos son micropartículas, no nanopartículas, creo yo que tal vez la utilización de estos sustratos de polistireno, sí, el polistireno pues, también son los más adecuados, porque aquí la única diferencia, bueno, para mí son micropartículas los dos, y la única diferencia es la forma. Bueno, por un lado y por otro, entonces yo lo que estaría es comparando dos micropartículas. Bueno, es 10 veces una más grande que la otra. No será también problemas de aparición de la micropartícula con respecto a la otra, que es más grande, la que tiene un efecto sobre esos resultados. ¿Por qué cambiar? No sé si me entendés, ¿verdad? Comparar dos cosas de diferente tamaño. Sí, no sé si entendí bien, yo diría que en un nivel, bueno, dos cosas, el nivel de absorción, yo tenía el pensamiento que tener esas partículas más pequeñas
y va a tener tal vez más absorción por tener como un área de superficie más grande en comparación con la masa de las partículas. Resulta que no encontramos eso, entonces el tamaño no era tan importante para la absorción porque había otros factores también importantes. En el parte de efectos tóxicos, eso también, yo creo que viendo la literatura del tamaño sí tiene un efecto dependiendo en si es un nivel de más de 1000 nanómetros o menos yo tenía como 300 nanómetros, también hay artículos con 10 nanómetros, partículas de 10 nanómetros, y eso de hecho tenía efectos completamente diferentes que las Daphnias tenían natación, perdón, tenían un corazón, una frecuencia cardíaca más lento, utilizando partículas más pequeñas, y también no tenía tanto cambio en su comportamiento. Entonces parece que si hay temas, mi pensamiento era si hay partículas de este tamaño más grande, tiene efectos más de dilatación en las dagas porque son más fáciles percibir en la solución si son de menos de 30 nanómetros. Entonces, si eso responde a la pregunta. No, ok. Luego, en la técnica de caracterización, ¿por qué el rojo? ¿Qué esperabas que la presencia de la cafeína te afectara en los plásticos? Eso fue nada más tener tal vez otra prueba, porque era muy muy fácil accesible el equipo, es una prueba bastante rápido, así porque tuvimos las muestras y tuvimos el equipo ahí fácil, entonces pensamos, bueno, hacemos esa prueba extra, además de la carga y el tamaño, solo para confirmar que yo creo que el pensamiento no fue que vamos a ver nuevas partículas, pero era para verificar que con la adición de cafeína no encontramos. Tuvieras no sé, sugerir un par de pruebas más para darle un poco más de sustento a los resultados de esos individuos. Sobre los resultados, las características de las Del plástico, ¿cómo se vería? ¿Cuál sería el efecto del plástico? No solamente el tamaño, potencial Z, el tamaño, sino un poco más allá. Okay. Yo creo que otra prueba que queremos hacer, pero no tendría la oportunidad, era el análisis del microscopio otra vez, después de la interacción con el cafeína, para verificar si había algún cambio en la forma. Entonces, el microscopio. Yo también tal vez estaría interesada en hacer una prueba a función de tiempo. No sé si, y eso fue por la respuesta de parece que cafeína tiene un leve efecto en la carga. Entonces, si se puede revisar más la agitación con cafeína, pero hacer pruebas de carga con tiempo, o también el tamaño hidrodinámico, eso puede darme más información sobre la sistema. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la sesión de preguntas por parte del comité. Les pediría a los compañeros que volvemos el aula y nos quedamos en el primer examinador para dialogar al respecto de la respuesta. Pablo, ¿me envió otro día? Sí, vamos a esa para. Voy a mutear.
Empezar a llegamos a la parte final de esta defensa pública, ahorita mañana del 8 de agosto, en la sesión del tribunal de la presentación pública de trabajo final de graduación simulada a las 8 horas con 33 minutos, bajo la modalidad presencial, donde Sara Mejores va a dictar en esta aula de la sala de reuniones de la Escuela de Ciencias Agrarias. Se acogió la normativa de trabajo final de graduación en posgrado y el reglamento interno de la maestría en psicología clínica bajo la modalidad de tesis para adaptar al grado de magisterio en psicología tropical. Artículo 1. Presentación de la persona sustentante. La persona que preside abre formalmente la sesión de tribunal examinador e inquiere la coordinación del posgrado sobre el cumplimiento de los requisitos para este acto por parte de la persona sustentante. El o la representante del posgrado declara que la persona sustentante ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudio correspondiente, ha realizado su proceso de investigación bajo los cánones del rigor académico con el auxilio de su comité asesor de tesis y ha satisfecho sus obligaciones académicas y financieras con el programa de posgrado, lo cual le hace idóneo para este año. Artículo 2 de preside. La persona que preside le solicita a la persona sustentante que proceda a hacer la exposición oral, para lo cual le otorga un plazo máximo de 40 minutos. La persona sustentante hace la exposición oral del trabajo de graduación titulado Interacción de nanoplásticos de poliestireno con cafeína en ambientes acuáticos y efectos subletales en Daphnia minor. Terminada la presentación, la persona que preside otorga la palabra son sustentantes y por la línea la persona que preside procede a hacer su réplica para satisfacer las cuestiones que se le plantean. Artículo 3 de la directiva privada la persona que preside se va a en relación con el trabajo escrito, de exposición oral y su capacidad de réplica ante las preguntas y comentarios del tribunal. Lo 4. Evaluación de la tesis. La persona que preside comunica a la persona sustentante el resultado de la deliberación, por lo cual el tribunal examinado considera el trabajo de graduación aprobado y sin observaciones. De acuerdo con el artículo 55 del reglamento del sistema de estudios de posgrado y el artículo 80 del reglamento general del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Nacional, se le confiere la calificación de 10. Artículo 5, otorgamiento del grado del máster. La persona que preside el tribunal examinador declara a Sara McCall Spycat, acreedora del grado del magíster en psicología tropical. Y cierre de la defensa pública, la persona que preside indica a la persona sustentante su obligación de presentarse al acto de público de juramentación a la que será oportunamente convocada por la Universidad Nacional. Esta es la lectura del acta que firma el representante del Consejo Central del Posgrado, quien preside a las 10 horas con 23 minutos del 8 de agosto de 2020. Muchas gracias. Si tienen hambre, aquí hay pan de banano. Los estudiantes también, muchachas. ¿Qué piensas Me la haces, pero ahora llego ahí. Es que tengo clases a la Pura vida. Tengo clases. Ok.
Con el tuyo, que tiene que ver con el primo, que Sí, yo también, esa pupusa. yo le decía, Ahí vamos. Yo tengo una vez un leche, ahí es muy bueno. Eso es lo que puso que no, no. Que quedar fuera. Ahí no, es como no. Okay. no importa que estaba. Sí. ¿Cuántos están conectados? Bueno, está bien. Uy, qué bueno. Espera, tengo un regalito. Teniendo los otros viejos de allá. Muchas gracias. Preguntas. Ya, me tengo una planta para bioformar acá, así poderosa que tenga muchos ramos. Pero compré una por Amazon, me salió mala, tuve que volver. ¿Qué procesador? Compré un i7 de tercera generación, pero le salió mala la copia, entonces tuve que devolver, pero necesito comprarme una. ¿Qué marca es? ¿Se ha salido algo de la facilidad de no, pero acabo de. También aquí. Con Dell. HP también. También, sí. El asunto de calidad. Estas computadoras generan le llaman como una estática que bloquea el equipo. Entonces deja de cargar, entonces la batería se acaba. Entonces piensan que es tarjeta madre y es simplemente desarmar y generar no es un cortocircuito, es La conexión. es como un reset, digamos, de todo el sistema para que funcione. Hombre, ¿cómo vas? Bienvenidos. Bien. Estaremos de Sí, eso lo.